Muy bien, hoy iniciaremos entonces con la presentación de prueba de factor de potencia al aislante. Es una prueba que se hace de manera rutinaria a los equipos eléctricos y bueno, está establecida en algunas de las normas que ya vamos a ver a continuación. El contenido de esta presentación consiste en un objetivo, tenemos referencias a las normas internacionales básicamente. ¿Qué es el factor de potencia? Vamos a hacer un breve repaso de qué es el factor de potencia y cómo es eso del factor de potencia del aislante. Las normas internacionales, hacemos referencia exactamente a la IEEE NETA, conexiones para realizar la prueba. O sea, tenemos nuestro equipo de medición y vamos a hacerle la prueba de factor de potencia al aislante a un espécimen o a cualquier equipo, a cualquier aparato eléctrico. ¿Cómo hacemos esas conexiones? ¿Qué voltaje le aplicamos a nuestro equipo para que no se nos dañe y que la prueba nos quede bien? Corrección por temperatura. Bueno, estamos hablando de aislantes y ya por ahí nos da una idea, ¿no? Siempre la conductividad de los aislantes se ve afectada por efecto de la temperatura y debemos corregirla. Y el análisis de resultado de campo o cuáles son esos resultados esperados y qué dice el estándar de ese análisis, ¿no? ¿Está bien el equipo? ¿Está mal? Bueno, ahí vamos a analizar el resultado. Así que iniciamos entonces con el objetivo de nuestra presentación. Lo que queremos es establecer las bases para realizar las pruebas de factor de potencia aislante de los equipos eléctricos y los criterios de aceptación de acuerdo al estándar internacional establecido. La prueba de factor de potencia, bueno, se le puede hacer a cualquier tipo de aislante, ¿no? Y es una prueba muy amplia y ahí la norma nos marca cuáles son los equipos que recomienda que que se le haga la prueba de factor de potencia de manera rutinaria. ¿Dónde nos los dice? Bueno, nos los dice el estándar de la IEEE 62. Aquí básicamente nos vamos a enfocar en la parte 1 de esta guía de la IEEE que habla de los transformadores de potencia. Y también la ANSI NETA MTS, que es las especificaciones para pruebas de mantenimiento a los equipos eléctricos. Esta norma, bueno, nos dice aquí a qué equipo y qué pruebas le vamos a hacer. ¿Qué pruebas de mantenimiento le vamos a hacer y cuál es el estándar o qué esperamos de esa prueba? ¿Ok? Ahí nos dice cuándo un equipo está bien o cuándo un equipo está mal. Muy bien. ¿Qué es el factor de potencia? Hagamos un pequeño repaso de esto. Seguramente ya ustedes lo dominan muy bien, pero es importante que veamos o que hagamos un repaso, ¿no? El factor de potencia en un circuito netamente resistivo, solo resistencia, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que cuando el voltaje comienza en un tiempo igual cero, la corriente también comienza a aumentar, ¿no? Hasta el punto en el que si el voltaje es máximo, la corriente que tenemos es máxima. Es decir, no hay un desfase entre la corriente y el voltaje. Voltaje máximo, corriente máxima, nos va a dar una potencia. Tenemos que potencia es voltaje por corriente por el coseno del ángulo del voltaje y de la corriente, el coseno del ángulo de voltajes y corriente. Si esto está en fase, es decir, este ángulo es cero, entonces la potencia que vamos a tener aquí es máxima, en este caso, ¿no? Potencia máxima. Y esto es lo que buscamos en los sistemas eléctricos, en los sistemas de potencia. Buscamos sacar el mayor provecho de la corriente que tenemos. Que con pequeñas corrientes podamos tener la máxima potencia, ¿sí? Esta es la potencia que aprovechan los equipos para hacer su trabajo, ¿ok? Pero, bueno, el mundo no es ideal, los circuitos no escapan de eso, no siempre la corriente está en fase con el voltaje, siempre hay un pequeño desfase y eso se lo debemos a las inductancias, a las bobinas. Sabemos que en los sistemas eléctricos están conformados por bobinas, los motores tienen bobina, el transformador tiene bobina, y esta bobina lo que hace es que tiene el efecto de retrasar la corriente del voltaje.
vectorialmente se representa de esta manera. La corriente hacia acá abajo está desfasada a 90 grados del voltaje. Esto es un circuito netamente inductivo, no tiene resistencia, no tiene capacitancia, solo inductancia. Entonces ocurre esto, ¿no? Un desfase de 90 grados. Y lo que quiere decir es que cuando el voltaje comienza a subir en el tiempo igual cero, cuando cerramos el interruptor en este punto, las corrientes son cero. El voltaje va subiendo, pero todavía no tenemos corriente circulando a través de nuestro sistema. Eso ocurre por, bueno, algunos efectos físicos dentro de la bobina, se demora debido a al paso de las líneas de campo magnético, pero lo importante o lo que tenemos que saber es que cuando el voltaje llega a un máximo es cuando empezamos a tener corriente circulando a través de la bobina, ¿no? Y aquí lo vemos en esta gráfica. Y el voltaje comienza a disminuir, y cuando el voltaje está en cero o pasa por cero, entonces tenemos corrientes máximas. ¿Y eso qué pasa o qué ocurre en nuestras fórmulas de potencia? Bueno, si el voltaje es máximo pero la corriente es cero, entonces la potencia va a ser cero. Y si el voltaje está en cero y la corriente es máxima, la potencia igual va a ser cero. Entonces, este tipo de condición para los sistemas eléctricos no nos conviene. No nos conviene porque no le sacamos provecho a la potencia. Con las capacitancias ocurre algo similar, solo que en este caso, los condensadores, los capacitores, lo que hacen es que adelantan la corriente con respecto al voltaje. Y aquí lo vemos, el voltaje es cero y entonces tenemos una corriente máxima, ¿no? Voltaje cero, la corriente es máxima y eso lo vemos en los condensadores. Usted cierra un circuito con un condensador y la corriente se inyecta durísimo, ¿no? Entonces, a medida que el voltaje va subiendo, las corrientes en los capacitores disminuye hasta el punto que en los circuitos de capacitancia pura tenemos voltajes máximos, corriente cero. Entonces, cuando el voltaje es cero, las corrientes son máximas. Y en nuestra fórmula, otra vez de la potencia que hace trabajo, la potencia activa, entonces lo que vamos a tener es que ese desfase va a ocasionar que la potencia que hace trabajo sea cero, ¿no? Entonces, aquí tampoco nos conviene para los sistemas de potencia. Ahora, aquí estamos hablando de aislantes, ¿no? No del sistema eléctrico de potencia por donde los circuitos por donde pasan los conductores por donde pasa la corriente, ¿no? Sino que estamos hablando de aislantes. ¿Qué sucede en el aislante? ¿Qué nos conviene en cuanto al factor de potencia? ¿Qué nos conviene en los aislantes? Bueno, aquí simulamos lo que es un aislante, ¿sí? Un aislante que está en medio de un electrodo de tensión por donde circula corriente, tiene voltaje este electrodo, y el punto de tierra, ¿no? El sistema que nos lleva a tierra. Este aislante puede ser cualquier cosa, ¿no? Papel, cartón, aceite, gas, cubiertos, un vacío, el vacío de un interruptor, resina, porcelana, ¿no? Y por eso es que la prueba de factor de potencia es bueno, todo lo que tiene aislante le podemos hacer las pruebas de factor de potencia. Pero ¿qué sucede aquí? Sucede que cuando metemos tensión, aquí un voltaje a este electrodo, en el aislante las cargas comienzan a ordenarse, ¿sí? Tenemos que todas las cargas positivas comienzan a pasarse para acá, cargas positivas se pasan a un lado de este aislante, ¿sí? Y las cargas negativas entonces se van hacia el lado contrario. Esto origina movimiento de iones, de átomos dentro del aislante. Este movimiento que hace que todas las cargas se ordenen, positivas se ordenen de un lado y que las negativas se ordenen del otro lado, es un movimiento de cargas y es lo que se conoce como corrientes capacitivas, ¿sí? No son corrientes que atraviesan el aislante de un lado al otro, por ejemplo, esta corriente que pudiera venir por aquí, producto de alguna situación,
o producto, bueno, del voltaje, ¿no? Que se aplicó una corriente que atraviese el aislante y se vaya a tierra. No, no son este tipo de corrientes, son corrientes capacitivas porque es producto del ordenamiento de las cargas dentro del aislante. ¿Sí? Por eso es que si lo viéramos en un osciloscopio, sí, un osciloscopio, si lo pudiéramos graficar, vemos que las corrientes capacitivas se desfasan del voltaje en 90 grados y las corrientes que pudieran circular por aquí se desfasan en 180 grados de las corrientes que pudieran circular por aquí, porque van en sentido contrario. Es producto del ordenamiento de estas cargas dentro del aislante. De manera que esto lo pudiéramos representar en nuestro circuito equivalente de esta manera, ¿no? Un voltaje que se aplica, una corriente que empieza a circular por un medio aislante que se comporta como un capacitor. Es una corriente capacitiva, una corriente que es producto del ordenamiento de las cargas dentro de un aislante que se comporta como un capacitor. Recordemos que el capacitor tiene una placa de un lado y otra placa del otro lado. Las cargas se van ordenando, unas aquí, ¿sí? Positivas y otras aquí de este lado negativas. Y bueno, esto hace que se muevan las cargas. Y existe una corriente. Esa corriente entonces dijimos que adelanta al voltaje en 90 grados. ¿Ok? Y ya sabemos, ¿no? Voltaje que lo adelanta en 90 grados quiere decir que cuando el voltaje es cero, la corriente es máxima. Muy bien. Esto ocurre en un aislante de manera ideal, pero no siempre, o más bien, siempre o nunca los aislantes son ideales. Siempre hay un paso de corriente a través de ese aislante, muy pequeña, corrientes extremadamente pequeñas, pero bueno, también depende del tipo de aislante, ¿no? Pero son corrientes que sí siempre circulan en la superficie del aislante, ¿sí? Hacia tierra o a través del aislante, ¿sí? Hacia la tierra. Y estas corrientes que circulan sobre o a través del aislante son las corrientes de carácter resistivo. ¿Por qué las llamamos de carácter resistivo? Porque son corrientes que están en fase con el voltaje. No se desfasan del voltaje. Si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. ¿Sí? Entonces, esas corrientes las podemos también representar en nuestro circuito equivalente. En el circuito equivalente lo que vamos a ver es algo como esto. Unas corrientes resistivas que circula, bueno, a través de una resistencia y que regresa a la fuente. Y de forma vectorial son corrientes muy pequeñas, o mucho más pequeñas que la de las capacitivas, que están en fase, y lo vemos aquí, en fase con el voltaje. Este es el voltaje y esta corriente de carácter resistivo está en fase, en la misma línea que las corrientes de voltaje. Esto hace, esta suma de vectores, hace lo que es la corriente total. ¿Ves? Y aquí lo vemos en nuestro circuito equivalente. Una corriente capacitiva que se suma a la corriente resistiva y nos hace entonces la corriente total de nuestro circuito. Y aquí lo vemos de forma vectorial. En esta gráfica vemos que hay un ángulo entre el voltaje y la corriente. Es este ángulo que está aquí. Y esto es lo que llamamos el ángulo que utilizamos para el factor de potencia. Cuando decimos que la potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo, entonces estamos hablando de este ángulo que existe entre el voltaje y la corriente. En los sistemas eléctricos buscamos que este ángulo sea muy pequeñito, que este ángulo esté por aquí, bien pequeñito.
¿sí? Que este sea nuestra corriente y que la corriente esté casi que en fase con el voltaje. ¿Por qué? Porque cuando este ángulo es 0 grados, entonces el coseno nos va a dar 1. Este coseno del ángulo nos va a dar 1. Y entonces la potencia va a ser máxima. Máxima potencia, el máximo aprovechamiento. Un sistema eléctrico muy eficiente, porque la potencia es máxima. Y eso se debe a que la corriente está casi en fase con el voltaje y el factor de potencia entonces 1 y la potencia es máxima. Pero en los aislantes lo que buscamos es lo contrario. Lo que queremos es que esta corriente esté casi a 90 grados con respecto al voltaje. Aquí la representamos de esta forma, ¿verdad? Bueno, para que se vea, ¿no? Que es una corriente resistiva. Pero este vector está en los aislantes, está casi pegado a este vector de corriente capacitiva. Está en el orden de mayor a 80 grados, ¿sí? Entre 80 y 90 grados. Está por aquí arriba. Y eso lo que hace es que un ángulo de 90 grados, ¿sí? Nos va a dar como resultado un factor de potencia, el coseno de ese ángulo nos va a dar como resultado 0. Entonces, a multiplicar voltaje por corriente por 0, nos va a dar una potencia de watts, ¿verdad? Watt, recordemos, ¿no? Este es la potencia que hace trabajo. Nos va a dar entonces 0. ¿Sí? Multiplicado por 0 nos va a dar 0. Esto ocurre en los aislantes ideales. Esto es lo que estamos buscando. Entonces, por eso medimos el factor de potencia en los aislantes. Y por eso queremos que ese factor de potencia sea 0. Estamos buscando que la corriente esté casi 90 grados con respecto al voltaje, porque eso nos va a decir que la potencia que estamos perdiendo en nuestro aislante es prácticamente 0. Y eso es lo que queremos, que no exista pérdida de energía, que no exista calentamiento en nuestro aislante producto de corrientes que están circulando a través de él. No existe ese efecto Joule, ¿sí? En nuestro aislante. Entonces, buscamos que el factor de potencia, el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente que circula a través del aislante o sobre el aislante, eso sea 0. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Entonces aquí tenemos que se forma un ángulo entre el voltaje y la corriente, producto de las corrientes capacitivas y corrientes resistivas, y que este ángulo entonces representa el factor de potencia. Pero vamos a recordar un poquito de trigonometría también. Tenemos dos líneas paralelas, ustedes se hacen la idea de que estas son dos líneas paralelas, y tenemos una línea que corta esas líneas paralelas, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Miren, voltaje es una línea paralela a la corriente resistiva, ¿sí? Corriente resistiva y voltaje, y está cortada por esta línea que representa la corriente total. Eso es lo que tenemos aquí en nuestros vectores, ¿no? Y tenemos que este ángulo es el ángulo que usamos en factor de potencia. Si recordamos un poquito de trigonometría, ángulos opuestos, entonces quiere decir que son iguales, ¿sí? Este ángulo es igual a este ángulo, pero este ángulo también es igual entonces a este ángulo. Y este ángulo también es igual a este ángulo. ¿Ok? Entonces, en nuestro diagrama vectorial, tenemos que este ángulo que está aquí va a ser también phi. ¿Sí? Este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, cuando nosotros sacamos el coseno del ángulo, es cateto adyacente entre hipotenusa, es IR, la corriente resistiva, entre la corriente total. ¿Ok? En nuestro triángulo, este triángulo recto que se forma acá, cateto adyacente entre hipotenusa. Mientras que el factor de disipación va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos un ángulo delta que se forma entre la corriente capacitiva y la corriente total,
Y lo que hacemos entonces es cateto opuesto, IR entre ICP. Fíjense que este ángulo de tangente delta es diferente, por supuesto, son ángulos complementarios, más no son iguales, por supuesto, y este ángulo fino, pero el resultado que pudiéramos obtener o pudiéramos esperar de la tangente delta y del coseno del ángulo, cuando este vector se aproxima a 90 grados, es prácticamente lo mismo. Es muy parecido. Si usted saca el coseno de 30 y la tangente de 60, porque estamos suponiendo que son ángulos complementarios, nunca les va a dar igual, nunca les va a dar lo mismo. Pero en este caso del factor de potencia y factor de disipación, estamos asumiendo que este ángulo está muy cerca de las corrientes capacitivas. Y en ese caso, sí es muy próximo, sí está muy cercano el coseno de phi de la tangente delta. Por eso es que en los sistemas eléctricos, cuando hacemos el factor de potencia o el factor de disipación, los llamamos de la misma manera, o sea, decimos, sí, factor de potencia o es lo mismo que el factor de disipación. Es por eso, porque este ángulo delta está muy cercano a los 90 grados y en ese caso sí podemos decir que la tangente delta es igual al coseno phi. En esta gráfica lo podemos ver mejor, ¿no? Entre 80 y 90 grados, esta es una gráfica de el ángulo con respecto al factor de potencia o factor de disipación. Cercano a entre 80 y 90 grados, la tangente de delta, o sea, 90 menos phi, es igual al coseno del phi, al factor de potencia. Si usted se viene hacia este lado, por supuesto, va a encontrar que nunca jamás la tangente delta le va a dar igual al coseno de phi. Pero como nosotros evaluamos normalmente es en este rango entre 80 y 90 grados, por eso decimos tangente delta es igual al coseno de phi. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos que el factor de potencia es igual a factor de disipación. Cuando lo busquen en la literatura de sistemas eléctricos, pues lo podemos asumir de manera igual. Si le preguntan a un matemático, por ejemplo, va a decir, no, ¿cómo tú crees? Coseno de este ángulo nunca jamás va a ser igual a la tangente. Pero en el caso de los sistemas eléctricos, ya sabemos, lo estamos evaluando entre 80 y 90 grados, muy cercano a el vector de corriente capacitiva. Muy bien. ¿Qué dicen las normas internacionales con respecto a esta prueba de factor de potencia? ¿Qué dice la IEEE y la NETA con respecto al factor de potencia? Mire, la norma, la NETA, para las pruebas de mantenimiento a los equipos eléctricos, dice que tenemos que realizar una prueba de factor de potencia, de aislamiento o factor de disipación. Miren lo que estamos hablando, ¿no? Factor de potencia o factor de disipación. Esto lo dice para los devanados específicamente en transformadores, ¿no? Y de acuerdo a los datos publicados por el fabricante. Y también nos dice que hagamos pruebas de factor de potencia o factor de disipación en cada buje, en cada boquilla de ese transformador. Entonces, se hace la prueba en transformadores, se hace la prueba en boquillas. También, nos dice que para los TC y los TP, nos dice, mida el factor de potencia de aislamiento o el factor de disipación de acuerdo a los datos publicados por el fabricante. Entonces lo hacemos en transformadores de potencia, en boquillas, en TC, en TPs. Para disyuntores tal vez nosotros lo conocemos
mejor como interruptores de potencia, de media y de alta tensión. A esto se refiere la neta con disyuntores. Realiza pruebas de factor de potencia o factor de disipación en cada polo con el interruptor abierto y cada fase con el interruptor cerrado. Determine el índice de pérdida del tanque. Y también nos dice, realiza la prueba de factor de potencia o factor de disipación en cada buje equipado con una derivación de factor de potencia. Esto es TAP capacitivo. Si tenemos, por ejemplo, una boquilla, ¿sí? Bueno, ustedes háganse la idea de que esto es una boquilla. Las boquillas aquí tienen un acceso, ¿no? Que es por donde es lo que llamamos el TAP capacitivo. Por aquí pasa el conductor. Entonces, tenemos aquí varias capas concéntricas. ¿Sí? Esto es para que el campo magnético sea uniforme dentro de nuestra boquilla, pero a eso hay que hacerle una prueba de TAP capacitivo. A eso se refiere con que lo hagamos en cada buje equipado. Claro, aquí también depende mucho de la traducción que hicimos del inglés. En ausencia de una toma de capacitancia, ausencia de este buje, realice prueba de collar caliente. Ah, bueno, si no tenemos este buje, se le coloca un collar a esto, ¿sí? Para entonces hacer la prueba de factor de potencia. Básicamente nos va a dar lo mismo. Estas pruebas deben estar de acuerdo con los datos publicados por el fabricante. Entonces, tenemos que la neta lo recomienda ampliamente hacer pruebas de factor de potencia o factor de disipación a los equipos eléctricos. ¿A cuáles equipos eléctricos? Transformadores, TC, TP, interruptores o disyuntores, a boquillas, ¿ok? Y la prueba de factor de potencia o factor de disipación también nos va a dar las pérdidas en watts, pérdidas de potencia en nuestros equipos eléctricos. Para eso es que se hace, básicamente, para verificar las pérdidas en nuestros equipos. ¿Qué dice la IEEE? Bueno, también lo menciona la IEEE en este estándar 62, dijimos en la parte 1, dice que el factor de pérdida es una relación adimensional, expresada en porcentaje, que da una indicación del estado del aislamiento. Se mide en términos de factor de disipación, o la tangente delta, o factor de potencia. Y bueno, se aplica un voltaje de corriente alterna y aquí la IEEE lo explica ampliamente, ¿no? En qué consiste esta prueba y por qué la recomienda, por qué la realiza. Muy bien, entonces ya sabemos que las normas lo recomiendan. La prueba de factor de potencia o factor de disipación y es para verificar el estado de nuestro aislamiento. Muy bien, ¿cómo hacemos la conexión? ¿Cómo hacemos la conexión para realizar la prueba? Tenemos un transformador como este, ¿no? Bueno, donde estamos abriendo, ¿no? Y un corte de este transformador, pero supongamos que aquí hacemos un corte de este transformador por aquí, ¿sí? Por aquí atrás. Le vamos a hacer un corte a nuestro transformador y vamos a separar toda esta placa, la vamos a quitar hacia el frente, ¿no? Una gran sierra, cortamos esto para ver las entrañas de nuestro transformador. Vamos a tener algo así como esto, ¿no? Acá tenemos el tanque del transformador, ¿sí? El tanque que vendría a ser esto que está aquí, este metal, ¿no? Esta orilla. Este tanque, las boquillas, esta es la boquilla H, esta que tenemos aquí. La X, que sería esta de aquí de baja tensión. Tenemos dentro del transformador, esto amarillo es líquido aislante, el aceite, y tenemos papel, cartón, ¿sí? Bueno, aquí lo tenemos descrito, cartón, papel, que es medio aislante también, y tenemos nuestra bobina de alta tensión, más papel y cartón. Acá, esto aquí es espacio vacío, por aquí circula el aceite para enfriar las bobinas, más papel y cartón. Tenemos la bobina de baja tensión, más papel y cartón, el núcleo de nuestro transformador,
Y bueno, este sería el otro extremo de la bobina. Esto hace así, mira, la bobina, esta es una espira, entra y sale, entra y sale, entra y sale, así es, ¿no? Pero como hicimos el corte, entonces ya esta parte la retiramos. Y por aquí es lo mismo, esta es la bobina de alta tensión, mira, entra y sale y le da la vuelta. Otra aspira, entra y sale y le da la vuelta. La bobina de alta tensión enrolla la de baja tensión. Está sobre ella, la arropa, la atrapa. Y aquí lo vemos, ¿no? En nuestro transformador vemos que este es papel, cartón, lo que envuelve. Luego tenemos, bueno, y aquí, creo que aquí lo vemos mejor. Tenemos las espiras de alta tensión, ¿me parece? Luego tenemos espacios vacíos, aquí espacios vacíos, espiras de alta tensión, esto que está acá. Luego tenemos espacios vacíos, luego tenemos las espiras de baja tensión y luego tenemos el núcleo, ¿sí? El núcleo de nuestro transformador. Muy bien, tenemos que el núcleo está puesto a tierra. ¿Okay? Una vez entendido esto, entonces tenemos que, vamos otra vez al anterior, vemos que en las bobinas se genera una impedancia. Desde aquí, desde esta bobina, se genera una impedancia o una capacitancia entre la bobina de alta tensión y tierra. En la de baja tensión ocurre lo mismo. Bobina de baja tensión se genera una capacitancia entre la bobina de baja tensión y tierra. Pero entre bobinas también ocurre lo mismo. Bobina de alta se genera una capacitancia entre... Aquí creo que voy a tener que... Lo descarto y vuelvo a presentar. Un minutito. Decíamos entonces que se genera una capacitancia aquí entre este y este. Entre este y este se genera otra capacitancia, pero entre la bobina de alta y la de baja se genera otra capacitancia. ¿Ok? Entonces, hay impedancias, hay capacitancias que se generan entre bobina de alta y tierra, bobina de baja y tierra, y entre bobina de alta y bobinas de baja. Eléctricamente no están conectados, están separados por aislantes. ¿Sí? Así que tendríamos algo como lo vemos aquí, capacitancias que se generan entre bobina de alta y tierra, baja y tierra y alta y baja. ¿Ok? Quiere decir que nosotros tendríamos que verificar la integridad del aislante en cada uno de estos extremos. Por eso usamos el transformador como ejemplo, porque es uno de los equipos más importantes, más costosos dentro de los sistemas eléctricos y también más complejo para esta prueba. Al dominar este, seguramente podemos dominar cualquier otro equipo eléctrico. Entonces, al generarse estas impedancias, estas capacitancias, es lógico pensar que tendríamos que medir, verificar la integridad del aislamiento entre cada uno de ellos, porque, bueno, aquí en esta capacitancia vamos a tener papel y cartón, vamos a tener aceite, más papel y cartón. Entre la alta y la tierra, también papel y cartón de la alta con respecto a tierra, más el aceite. Entonces, tenemos que verificar todo, la integridad de todo el aislamiento en este caso. ¿Sí? Y bueno, la IEEE nos dice que efectivamente eso es así. Nos dice que los equipos eléctricos, los equipos de medición para ensayos, para pruebas eléctricas, ya vienen equipados para medir esas diferentes derivaciones que podemos tener en los equipos. Por eso entonces es que vienen las pruebas sin conexión a tierra, pruebas de muestra para puesta a tierra y ensayos de probeta puesta a tierra con guarda. Seguramente los conocemos más como On-Ground Specimen Test o UST, el Grounded Specimen Test o el GST, el modo GST y el Guard Connection. ¿Sí?
¿sí? Entonces, en el modo de guarda, lo nombramos normalmente, ¿no? Modo guard. Esto es lo que viene en los equipos de prueba y la IEEE dice, sí, eso tiene que ser así, ¿no? Y los diferentes equipos de prueba que nosotros manejamos, que conocemos, está el Delta 4000, el Megger, el CPC 100 de Omicron, el CPC 80 de Omicron, y viene con con todos esos modos de prueba para poder hacer nuestras pruebas, en este caso de factor de potencia. Pero hay equipos como por ejemplo el CPC 100 de Omicron, que no solamente te mide factor de potencia, pues relación de transformación, hasta tierra, sistemas de tierra puedes medir con este equipo, ¿no? Resistencia de aislamiento, puedes medir relación de transformación, el mismo factor de potencia y otras pruebas que puedes realizar con este equipo. Pero, bueno, lo que nos ocupa ahorita es que podemos, con todos estos equipos, medir factor de potencia en los diferentes modos para determinar la integridad de nuestro aislamiento en diferentes vías, ¿no? de ese aislamiento. ¿Ok? Los equipos, tenemos que conocer que los equipos de medición, aquí pongo esta carátula como ejemplo, pero los equipos de medición para factor de potencia tienen una terminal de alta tensión, una terminal de baja tensión y tierra. Cualquier equipo de medición que ustedes agarren para factor de potencia va a tener estas características: terminal de alta, terminal de baja y la tierra, ¿sí? Y por supuesto las conectaríamos las tres. Pero vamos a quitar esta parte frontal del equipo de medición. Vamos a ver un poquito en qué consiste, ¿no? Y cuáles son esos modos de prueba que nos recomienda la norma IEEE y también los equipos de medición. Bien, quitamos la parte frontal y vemos que nuestro equipo tiene una fuente que inyecta kilovoltios y ahora más adelante vamos a ver qué voltaje es el apropiado para inyectarle de acuerdo a los equipos que estamos haciendo la prueba. Tiene por supuesto el amperímetro y tiene toda una electrónica para ver los ángulos de fase y poder discriminar las corrientes, ¿no? Capacitivas y corrientes resistivas. Pero nos dice los manuales que en el caso de los transformadores debemos hacer al menos estas 5 mediciones. La sexta no, ya vamos a ver por qué. Al menos estas 5 mediciones para el caso de los transformadores. ¿Ok? Tenemos que hacer el modo Ground Specimen Test, el modo Guard y el modo Ungrounded Specimen Test. Y vemos que para estas 3 primeras conexiones, la conexión a nuestro equipo, a nuestro transformador, es la misma. ¿Cómo es esa conexión? Bueno, volvamos aquí a nuestro transformador, ¿no? Nuestro transformador que teníamos inicialmente y con todas las capacitancias o las impedancias que teníamos. Tenemos que conectar el terminal de alta al la terminal o la boquilla de alta tensión de nuestro transformador. Es lo que nos dice aquí esto. Terminal de alta del equipo de prueba a la boquilla de alta tensión del transformador. Luego nos dice la terminal de baja, conéctalo a la terminal de baja del transformador. Entonces conectamos la de baja con la terminal de baja del transformador y por supuesto la tierra del equipo, conectarla a la tierra o al tanque de nuestro transformador. Y entonces nos dice que conectemos el modo GST en nuestro equipo de prueba. Y veamos aquí que el equipo tiene como un selector donde le vamos a indicar qué modo queremos medir. ¿Quieres medir GST, UST o el modo GAP? ¿Sí? Entonces, veamos acá que al conectar o al seleccionar GST, vamos otra vez, al seleccionar GST, hay unos interruptores que se mueven dentro de nuestro equipo y que hacen una conexión. Por supuesto, no estamos hablando de cuestiones mecánicas, ¿no? Que se mueven dentro del equipo, ¿no? Exactamente esto
no es así. La conexión ya está hecha. Pero al hacer este modo de prueba, entonces, y al inyectar el voltaje en nuestro equipo, en nuestro transformador, ese voltaje hará circular unas corrientes a través de la bobina de alta tensión, y esa corriente de alterna, se va a ir a través del aislamiento hacia tierra, y también se va a ir de la bobina de alta hacia la bobina de baja. Muy pequeñas corrientes. Estamos hablando, recordemos la teoría arriba, cuando hablamos del factor de potencia, dijimos que corrientes, tensiones aplicadas sobre un electrodo, que va a generar movimientos de cargas dentro del aislante. Aquí se comienzan a acumular cargas positivas, ¿no? Mientras que de este lado, entonces se van a acumular cargas negativas, y que eso se conoce como corrientes capacitivas. Pero también va a circular a través del aislante unas corrientes que son de carácter resistivo. Esa corriente va a venir por aquí y se va a ir a tierra. Y esa corriente también va a venir por aquí y se va a ir hacia la otra bobina. Lo cierto es que esas corrientes circulan a través de los cables del equipo de medición, regresan al equipo de medición, esas corrientes circulan a través de la bobina, regresan al equipo de medición y el equipo las registra. De aquí en la pantallita de nuestro equipo de medición nos va a decir el factor de potencia es tanto, valor X, ¿no? 0,03. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? El equipo también está en la capacidad de darnos la capacitancia. Capacitancia que hay, esto nos lo da en microfaradio. También es la capacitancia que hay aquí, la bobina de alta contra la baja, y la bobina de alta contra tierra, alta contra baja. Y aquí en la tabla lo vemos también. CH más CHX. ¿Sí? Esta capacitancia representa una radiografía al equipo eléctrico. ¿Por qué una radiografía? O una huella digital, más bien. Una huella digital al equipo eléctrico, porque esas huellas no cambian a menos que cambie la estructura física de nuestro transformador. Si hay un movimiento de la bobina, un desplazamiento de la bobina que se acerca hacia allá, hacia el tanque, o esta bobina se acerca hacia la de alta, ese desplazamiento puede modificar la capacitancia. ¿Sí? Si se mueve, por ejemplo, el núcleo y se acerca a la bobina de baja, eso puede modificar las capacitancias. Entonces, esta capacitancia que nos registra el equipo de medición es una huella digital. Si usted ve que se modificó la capacitancia del equipo, es porque hubo un desplazamiento de bobina, un desplazamiento del núcleo, y está en peligro la integridad de su equipo. Generalmente un temblor, un terremoto, un movimiento del equipo que se trasladó de un lugar a otro. Y no se cuidó que no hubiese movimientos bruscos, que no estuviese bien asegurado, puede hacer que se muevan las bobinas, puede hacer que se mueva el núcleo, y entonces está en peligro la integridad de su equipo, y tiene que hacer todas las baterías de pruebas para verificar que el equipo esté en buenas condiciones. La capacitancia generalmente, o generalmente no, nunca cambia, a menos que exista un movimiento de esas bobinas. Entonces, el equipo nos da factor de potencia, nos da capacitancia en este modo GST. Luego, fíjense que aquí mantenemos nuestra conexión. Lo único que vamos a cambiar entonces es el modo de prueba, y el modo de prueba lo cambiamos ¿dónde? En el selector de nuestro equipo de medición. Ahora lo cambiamos al modo GARD. Y cuando lo cambiamos al modo GARD, volvemos a inyectar voltaje
Ese voltaje hará circular una corriente a través de la bobina de alta tensión porque no hemos cambiado las conexiones. Y esa corriente entonces va a circular hacia el tanque. El tanque se va a ir entonces a través de los cables de conexión y va a regresar a nuestro equipo de medición. También va a haber, por supuesto, la corriente no es inteligente, ella se va a meter hacia la baja tensión, como en el caso anterior, y seguramente por aquí también va a circular una corriente. Pero nuestro equipo de medición va a decir, oye, esta corriente que está viniendo por aquí, por la terminal de baja, no la tomo en cuenta, la voy a despreciar, no la voy a tomar en cuenta para el cálculo del factor de potencia. Y el equipo nos va a dar otro valor de potencia, el factor de potencia. Nos va a decir, oye, en el modo GAR, el factor de potencia es de 0. Tanto, ¿no? Cualquier valor, inventa un valor. Y nosotros ya sabemos que ese es nuestro valor de factor de potencia o de capacitancia, CH. Corresponde a la bobina de alta contra tierra. Y así igual nos vamos al modo Ungrounded Specimen Test, que tiene que ver con este. Y lo que hacemos es lo mismo. Movemos el selector a UST, inyectamos voltaje. El voltaje hace circular unas corrientes. Las corrientes circulan a través del aislamiento que pasa a la bobina de baja. Y de la bobina de baja regresa a nuestro equipo. ¿Ok? Seguramente por tierra, por aquí también circulará una corriente, pero nuestro equipo dice, no, estoy en modo UST, no considero las corrientes que van por aquí, por la tierra, así que arrojo mi factor de potencia. Y este factor de potencia me da otro valor más. ¿Ok? Entonces ya tenemos las pruebas en estos tres modos. ¿Qué nos dice a continuación esto? Modificamos la conexión, ponemos la X, más bien la terminal de baja tensión la conectamos a la boquilla de baja tensión del transformador y la terminal de alta tensión, invertimos las conexiones. Al invertir las conexiones nos va a dar algo como esto. Terminal de alta tensión, ¿sí? Conectado a la boquilla de baja, terminal de baja tensión conectado a la boquilla de alta y la tierra igual. Y repetimos nuestro modo de prueba. Ground Specimen Test, GST, aplicamos, va a circular una corriente, aplicamos un voltaje en la boquilla de baja tensión, va a circular, esto hará que circule una corriente a través de la bobina de baja tensión hacia la bobina de alta tensión, a través del aislante, y a través del aislante también de la bobina de baja tensión va a circular una corriente hacia tierra. Estas corrientes se regresan al equipo, el equipo las registra, puede discriminar corrientes capacitivas y corrientes resistivas y nos dice el factor de potencia en este modo de prueba es tanto, X, ¿no? Y eso representa CX, CHX, más CHX, CX más CHX. Igual hacemos con el modo GAR, donde vamos a conectar nuestro equipo, circulan las corrientes, esas corrientes circulan a través de nuestro equipo de prueba y a través de la bobina de baja tensión, ¿sí? De ahí se va a tierra, de la tierra entonces regresa al equipo de medición. Ya dijimos que seguramente sobre aquí vamos a tener otras corrientes circulando sobre el aislante y que sobre el aislante también van a circular unas corrientes hacia acá, pero nuestro equipo, como es muy inteligente, dice estas corrientes, estoy en modo GAR, así que desprecio estas corrientes y arrojo mi factor de potencia que me va a dar tanto, ¿no? X, cualquier valor. ¿Por qué no medimos en el modo Ungrounded Specimen Test? XH y porque nos va a dar CHX. ¿Y CHX dónde lo medimos? Aquí. Ya este modo lo hicimos. Ya medimos CHX. Aquí está, mire. Ya esto ya lo medimos. Usted lo puede hacer si quiere, como prueba, pero le tiene que dar igual. A lo mejor una muy pequeña variación. Muy ínfima variación. Pero en este sexto modo no es necesario hacer la prueba porque ya la hicimos en el modo 3. ¿Ok? De manera que así se hace la prueba.
solamente se cambian las conexiones. Ah, por cierto, aquí vamos a tener otra boquilla de alta tensión, ¿verdad? Y aquí tenemos otra boquilla de alta tensión. Y por acá tenemos una de baja tensión y por aquí tenemos una de baja tensión. Estas boquillas, señores, hay que cortocircuitarlas. ¿Okay? Boquillas de alta tensión cortocircuitadas, boquilla de baja tensión cortocircuitadas, conectadas. ¿Ok? Y conectamos nuestro equipo de medición, bueno, por supuesto, a cualquiera de ellas. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué voltaje de prueba le vamos a aplicar a nuestro equipo? Porque está en kilovoltios, dice aquí, ¿no? ¿Qué voltaje de prueba le aplicamos? Dice, a ver aquí, dice la norma, la IEEE, que las pruebas de pérdidas dieléctricas se pueden realizar a cualquier voltaje dentro del rango de operación normal del equipo bajo prueba. Dependiendo del rango de operación del transformador, por ejemplo, ese es el voltaje de prueba que le vas a aplicar. Por supuesto, no es funcional, no es práctico, que si tienes un equipo de 115.000 voltios, por ejemplo, el equipo de prueba no le vas a inyectar 115.000 voltios. Entonces, por eso, dice la misma norma IEEE, sin embargo, las pruebas de campo, la mayoría de los equipos eléctricos generalmente se realizan a la tensión nominal o a un máximo de 10 kilovoltios, 10 kilovoltios, ¿sí? Entonces, lo aplicamos a tensión nominal del equipo bajo prueba o a una tensión máxima de 10 kilovoltios. Hay equipos de prueba que ahorita son un poquito más grandes, ¿no? Hasta 12 kilovoltios se le pudiera entonces aplicar. Esto lo dice la norma IEEE, pero hay otra norma que usamos como referencia, la de Comisión Federal de Electricidad Mexicana, y esta norma nos dice, es más específica, si tienes un equipo más de 12.000 voltios, aplícale 10. Si tienes un equipo entre 4 y 8.72 kilovoltios, aplícale 5 kV. Si tienes un equipo entre 2.4 y 4.8, aplícale 2 kilovoltios. ¿Sí? Esta es la tensión de prueba. Por debajo de 2.4, no te preocupes, aplícale 1 kilovoltio. 1000 voltios le vas a aplicar. ¿Okay? Entonces, esta norma es un poquito más específica, pero ya sabemos que las normas internacionales te dicen tensión nominal, aplícale su tensión nominal. Tienes un equipo, no te pases, por supuesto, de la clase del equipo. Tienes un interruptor, por ejemplo, de 480, tensión nominal, ¿sí? Si tienes un interruptor, un electromagnético, por ejemplo, de 480 voltios, ¿sí? Ah, pero la clase del equipo es clase 600 voltios, bueno, entonces tú aquí le puedes aplicar, a tu equipo le puedes aplicar 500. Ah, no, es que mi clase de equipo es 1.2 kV. 1.2 kV, ah, bueno, aplícale 1000, entonces. Aplícale 1000 voltios, aplica un kV, ¿no? Le puedes aplicar un kV. No te pases, por supuesto, de la clase del equipo, del espécimen, del equipo que estás probando. Bien, corrección por temperatura. Recordemos que estamos probando aislamiento y cuando probamos aislamiento, no podemos, el aislamiento se ve afectado directamente por la temperatura. El aislamiento se ve afectado por la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta la capacidad de conducir corriente de nuestro equipo y disminuye la resistividad, ¿sí? Baja la temperatura, entonces disminuye la capacidad de transmitir corriente de nuestro aislante, perdón, de nuestro aislante. Es decir, aumenta entonces la resistividad del equipo, ¿okay? De nuestro aislante. Estamos hablando de aislante. De todos modos, si en la presentación de resistencia de aislamiento, pruebas de resistencia de aislamiento, hablamos un poquito más de lo que es las propiedades físicas de los aislantes o de los materiales en general. Metales, aislantes, semiconductores. Pero en este caso, ¿verdad? Tenemos que saber que si estamos trabajando o probando integridad del aislamiento, tenemos que corregir por temperatura. Además, ya lo vimos por ahí en una de las citas que hicimos de la norma, donde dijimos
que se debe corregir a 20 grados centígrados. Pero también lo vemos aquí, ¿no? En los factores ambientales que nos menciona la norma, la IEEE, en este punto, nos dice que el factor de pérdida de un aislamiento puede ser sensible a las variaciones de temperatura, en cuyo caso será necesario aplicar un factor de corrección a los valores medidos. ¿Para qué se hace esto? Bueno, esto se hace para permitir la comparación de pruebas realizadas a diferentes temperaturas. La temperatura de referencia comúnmente utilizada es de 20 grados centígrados. Los factores de corrección están disponibles de los fabricantes del equipo, empresas de prueba, fabricantes de equipos de prueba y estándares de consenso para varios tipos de aparatos eléctricos y aislamiento. Busqué mucho en la IEEE las tablas de corrección, no las encontré fue esto. No, la IEEE ya me está mandando a que hable con los fabricantes de los equipos de prueba o que hable con otra gente, pero ellos no me la van a presentar. También nos habla que los factores ambientales que afectan la prueba de factor de potencia está la humedad y dice que una cantidad muy pequeña de vapor de agua en la superficie del aislamiento externo podría aumentar la cantidad de corriente de fuga y aparecerá como una mayor pérdida en los resultados de la prueba. La verdad es que la norma, la IEEE, no menciona a qué se refiere con pequeñas cantidades de humedad o pequeñas cantidades de vapor de agua. O sea, ¿cuánto es pequeño? ¿No? Solo lo conseguí en la norma de referencia de Comisión Federal que dice no hagas pruebas cuando la humedad sea mayor al 75%. Porcentaje de humedad mayor al 75%, no hagas pruebas eléctricas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los resultados se ven comprometidos, ¿no? Entonces, ya sabemos que la humedad la controlamos haciendo pruebas siempre que esté por debajo del 75% y la temperatura la tenemos que corregir a 20 grados centígrados de acuerdo a las tablas que nos den los fabricantes de los equipos de prueba. ¿Ok? En la norma de la Comisión Federal de Electricidad Mexicana, sí nos muestra esta tabla. Esta tabla la sacan de la Doble, esta marca de equipos eléctricos, y nos dice, bueno, que para diferentes tipos de boquillas y para diferentes tipos de transformadores, de líquido aislante en transformadores, tenemos que corregirlo con estos valores que están acá. Y es muy sencillo, ¿no? Si te da un factor de potencia, le vamos a poner una M de medido, tú tienes que agarrar y multiplicar este factor, vamos a suponer aquí que nos dio un valor X. Ahora, ¿cómo hacemos para saber el factor de potencia? Aquí. Factor de potencia corregido, ¿sí? Va a ser igual factor de potencia medido multiplicado por factor de corrección. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ponerle FC. Ya ustedes saben que esto es factor de corrección. Vamos a poner factor de corrección. Si tenemos, por ejemplo, un factor de potencia medido que nos dio, lo medimos con nuestro equipo de medición y nos dio 0.04. Recordemos que esto siempre viene en porcentaje. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro factor de potencia corregido? Bueno, esto que está aquí nos dio, y el aceite de nuestro transformador estaba a 50 grados centígrados, suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo que nos dio que el aceite del transformador estaba a 50 grados centígrados. Bueno, vamos a colocar nuestro factor de potencia medido, 0.04, y esto lo vamos a multiplicar por el factor de corrección. ¿Cuál es el factor de corrección? Bueno, entramos a nuestra tablita, 50 grados centígrados, la buscamos aquí, 50 grados centígrados, ¿ok? 50 grados centígrados, y nuestro factor de corrección, ¿cuál va a ser? Tenemos que verificar qué tipo de aceite tenemos.
generalmente no tenemos aceites con ascarel o con PCBs. Generalmente no son transformadores tan grandotes, ¿no? Sí, transformadores de media, pero generalmente no supera los 230, puede ser de 115. No estamos hablando de transformadores de potencia, de medición, de instrumentos, estamos hablando de transformadores de potencia. Entonces nos limitamos a estas dos columnas. Transformadores de potencia llenados con aceite. Pero es sellado, ¿no? Generalmente son transformadores que tienen una tapa, ¿no? De visita. Entonces, sería en esta columna, ¿verdad? Entonces sería 50 grados centígrados y lo buscamos aquí. Este sería entonces el factor de corrección que vamos a utilizar. 0.28. Este factor de corrección, entonces lo vamos a colocar acá en nuestra fórmula. 0.28. 0.28 y lo que nos dé de esta multiplicación 0.04 por 0.28 va a ser nuestro factor de potencia corregido y ahora sí, esto que nos dé acá es el valor de nuestro factor de potencia que vamos a poder comparar con factor de potencias de otros años de ese mismo equipo. Es lo que nos dice la norma. Cuando quieres comparar diferentes mediciones, ¿ves? Tienes que corregirlo porque esto es en este año 2022, pero si hiciste una medición en el 2021 y quieres saber cómo es la integridad de tu aislamiento en este año que ha transcurrido, entonces tienes que corregirlo porque no sabes si en el 2021 a lo mejor tu equipo estaba funcionando a 40 grados centígrados y entonces va a haber una variación allí y no vas a tener un criterio, un parámetro de comparación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro resultado. Ya tenemos aquí nuestro resultado de factor de potencia corregido. Y ahora, ¿cómo sabemos si está bien o está mal? ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, nos vamos al siguiente punto de análisis de resultados de campo. Y aquí les voy a dar una perla, una joya que dudo que la puedan encontrar en otra parte. Y es un resumen de los criterios de aceptación para cada uno de los equipos. Bueno, sí lo van a encontrar, la verdad. ¿Por qué? Porque esto lo saqué de la neta. Criterios de aceptación estandarizados por neta MTS para el factor de potencia del aislamiento. Solo que no van a encontrar la tablita así como está aquí, sino que van a tener que leer bastante y para poder sacar el resumen. Yo voy a borrar esta línea, ¿sí? Porque seguramente van a estar tomando aquí muchas capturas de pantalla. Pero, ¿qué es lo que dice? Mira, transformadores tipo seco, refrigerados por aire, grande. Hay por ahí un datico importante. ¿Qué quiere decir un transformador grande, no? Transformadores tipo seco, que he escuchado a muchos compañeros, no, los transformadores secos no se le hace factor de potencia porque no hay puntos de comparación. No, espérame. Sí hay. Generalmente es datos del fabricante. Pero si no tienes los datos del fabricante, que es lo que normalmente ocurre, entonces tienes un dato, un valor alternativo, te dice la neta, ok, si no tienes este principal, puedes utilizar para transformadores de potencia menor al 2%, te tiene que dar el factor, y transformadores de distribución, te tiene que dar un menor al 5%. Y esto lo dice la neta, aquí en este punto. ¿Ok? Y así tenemos todo lo demás. Tenemos para transformadores llenos de líquido. En esos transformadores llenos de líquido, ¿cómo es el tema de las boquillas? En esos transformadores, mire, la boquilla te tiene que dar menor al 10% de los datos de placa. Pero ¿qué pasa si no tienes tap capacitivo? Entonces te vas aquí, prueba de collar caliente, sin tap capacitivo, menor al 10% de pujes similares. Bueno, compáralo con la fase A, con la fase C, si estás haciendo la B, ¿no? Para líquidos aislantes, la neta nos manda a la tabla 100.4 y ahorita la podemos ver. Y te dice, pero también te puedes ir a la STM método, ¿no?
del D924 o esto aparece en la ANSI IEEE C57106. ¿Sí? Esto básicamente nos dice lo mismo que nos dice la tabla 100.4, que ahorita la vamos a ver. ¿Cómo es el factor de potencia para los disyuntores, los interruptores de media y alta tensión? Normalmente lo conocemos así nosotros como interruptores. Cuando tiene vacío, cuando es un interruptor que tiene botella de vacío, ¿no?, de media tensión, vete a los datos de fabricante. Fíjense que normalmente nos mandan a los datos de fabricante, o datos de placa, que al final es lo mismo, ¿no? Datos del fabricante. Y si no tienes datos del fabricante, bueno, vete a equipos similares, o que te dice menor al 10% de los datos de placa. Pero datos de placa es datos del fabricante, siendo lo mismo. Pero puede ser también la primera prueba, ¿no? Una prueba que le hicieron anterior a ese equipo cuando lo instalaron. Y entonces ahí tienes esa primera prueba, esa primera referencia y puedes compararlo, pero no puede ser ese valor que estás midiendo hoy, no te puede dar mayor al 10% de esa prueba que estás utilizando como referencia. Disyuntores en SF6 y también tienes cuánto te tiene que dar. Transformadores de corriente, transformadores de potencial, descargadores de sobretensión. Descargadores de sobretensión, la neta te dice pérdidas eléctricas en los descargadores, ¿no? Te manda a unidades similares. Entonces aquí pueden ver en esta tabla cómo sería el estándar de aceptación de esos equipos. ¿Qué dice la tabla 100.3? Aquí lo teníamos, por aquí está. Tabla 100.3 para transformadores llenos de líquido. Te dice, oye, transformadores de potencia, transformadores de distribución, con aceite, el 1% máximo o el 2% para transformadores de distribución. Hay una empresa muy famosa en Querétaro, México, que tiene transformadores con aislante aceite, silicón, líquido silicón. Entonces, estos serían los valores de aceptación para ese tipo de transformador, ¿no? 1% máximo. Y aquí coincide también la IEEE, coincide con estos valores. También veíamos en la tabla que nos mandaba la 100.4, este es para el líquido aislante, cuando extraemos el aceite y lo mandamos al laboratorio para hacer las pruebas. ¿Cuánto nos tiene que dar el factor de potencia de ese líquido que hemos extraído del transformador? Eso lo vemos en la tabla 100.4 y nos dice el factor de potencia a 25 grados centígrados tiene que estar en 0.5 y a 100 grados centígrados tiene que estar máximo 5%. ¿Okay? Entonces, estos son los valores de aceptación. Espero que haya sido de gran utilidad. Y, por supuesto, hay algunas variantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, acá si tenemos otro tipo de aceites aislantes, entonces comienzan a variar los valores, ¿no?, que nos pudiera dar de factor de potencia. Así que hasta aquí nuestra presentación de factor de potencia. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y que, bueno, lo puedan aplicar. Cualquier duda, estamos a la orden. Muchas gracias.